description. Antes de seguir también vamos a poner lo de la tarea. Todavía no he actualizado la plataforma, pero ya la voy a actualizar. Voy a poner antes de empezar lo de la tarea. Bien, lo de la tarea es esa, ya está en la plataforma el documento, lo único que la actualización de la fecha de inicio y además la fecha de, de entrega de la tarea. ¿No? Eso es lo que tengo que actualizar. Lo demás ya está ahí, por lo menos hasta la semana pasada ya está ahí. Preguntas en esa tarea. Pueden ser hasta 6 personas máximo en la tarea, no pueden poner jóvenes para que recuerden eso. Vamos a actualizar eso. Y ya terminamos los temas del primer parcial, ¿verdad? Sí y no. El sí. Bueno, preguntas con esa tarea. ¿Todo bien? Antes de cambiar de... Bien. Sí, ya lo terminamos, pero lo que falta es hacer algunos problemas de lo que habíamos mencionado del divisor de corriente y divisor de voltaje. Y ahí lo demás, eso es lo que falta, eso lo vamos a dar ahorita. Y de ahí es práctica, joven. Todo lo demás es estrictamente práctica. La tarea es para el 10 de octubre. Es un lunes, creo, si más no me acuerdo. Vamos a verificar ahorita. Licky, ¿el examen es para qué fecha? Examen, bueno, voy a verificar, ya les voy a decir mañana porque voy a verificar a ver si realmente se supone que la otra semana es la semana morazánica, ¿eh? Pero solo, y si no, se traslada entonces para se trasladaría para la otra semana, perdón, para la siguiente semana. ¿Qué sería entonces? Si fuera así, voy a verificar bien. Sería entonces está para el examen está para el 6. Bueno, no está viendo el calendario. No. Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7. Se supone que son la semana morazánica. No sé si la van a suspender por la cuestión de perdón, de las inundaciones y todo eso. Puede ser que sí, puede ser que no.
Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. Entonces, el examen como estaba planificado para esta semana, entonces lo vamos a dejar para el miércoles 12. Miércoles 12. Pregunta. Siempre a la hora de clase, ¿verdad? Y siempre va a ser a la hora de clase. Va a ser de 8 a 10. Bueno, a 10 y media realmente. De 8 a 9 y media. Bien, joven. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Antes de empezar. 1 hora y media de examen nada más. Y máximo 40 horas 45. ¿No? Es suficiente para eso. Va a estar facilísimo. Depende, si usted ha estudiado, sí, si no, no. Eso es relativo. Depende del nivel de estudio. Bien, jóvenes, el análisis del nodal entre sumatoria de corriente igual a 0 y la sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. Y la sumatoria de voltaje igual. Bien, en este circuito lo primero que se pide es el divisor de tensión. Pero el divisor de tensión no lo podemos hacer de esta manera, así como está el circuito, porque como ya habíamos mencionado, el divisor de tensión, el circuito tiene que estar estrictamente en serie. Por lo tanto, necesito hacer el equivalente de esas dos resistencias. Entonces sería 1 sobre R equivalente, están obviamente en paralelo. Sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10, en este caso relativamente fácil, 1 sobre 5. Resistencia equivalente, entonces va a ser igual a 5 ohms. Bien, como eso tiene que estar de esa manera, entonces 5 ohmios y el circuito va a quedar como está a la izquierda abajo, este circuito ahí. Ya teniéndolo estrictamente en serie, usted puede encontrar el divisor de corriente para encontrar el divisor de voltaje para hallar el voltaje Bx, en este caso en la resistencia de los ohmios. Como la teoría decía, entonces la resistencia donde queremos hallar el voltaje, en este caso la resistencia de 2 ohmios, sobre la suma de todas las resistencias que están en serie, o sea, la de 2 ohmios más la de 3 ohmios más la de 5 ohmios. Y eso multiplicado por el voltaje de la fuente, que es 10 voltios. Eso es estrictamente el divisor de voltaje. Pregunta, antes de calcular ahí. ¿Qué sería? Más fácil. Tenemos 10 abajo y 10 arriba, se cancela, entonces solo me queda 2 voltios. Px entonces sería igual a 2 voltios. Ese es el divisor de voltaje. ¿Preguntas con eso, joven? Aquí ¿Podría repetir por qué quedó en 5? ¿Qué quedó en 5? ¿Sí? Hágale una calculadora, 1 sobre 10 y 1 sobre 10 sale 1 sobre 5, el recíproco de 5 ohmios. Ok, gracias. Tienen que tener a mano eso y hacerlo, jóvenes. Si solo están viendo, no estamos en nada. Bien, en este caso, el divisor de corriente, lo que tenemos que tener es la corriente que viene de una rama principal donde pueda estar, lo importante es que estén en paralelo. Igual, estrictamente en paralelo. Y tenemos un voltaje o una fuente de voltaje, una fuente de voltaje, tendríamos que tener la corriente que sale de esa fuente de voltaje para poder encontrar el divisor de corriente. O una fuente de corriente que sabemos esa corriente principal. El circuito tiene que estar estrictamente en paralelo. En ese caso, I2 sería la corriente, la resistencia por donde no pasa la corriente R1 entre la suma de las dos resistencias por la corriente de la fuente que es I. Igual, la otra, la corriente I1 es la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de las resistencias multiplicada por la corriente. Y aquí sí tenemos N resistencias en paralelo. Bien, en este caso es más o menos lo mismo.
Volvemos con el mismo circuito, sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Aquí no hay que calcular el 5 ohmios. 1 sobre 5. Y tenemos en el mismo circuito 5 ohmios. Bien, pero antes de hacer eso, como tenemos este circuito, yo necesito la corriente que sale de la fuente. Como no la sé, entonces tengo que hacer la manera 10 voltios más 2i más 3i más 5i igual a 6. Esto me quedaría 10i igual a 10. O sea, la corriente I va a ser igual a 10 sobre 10 igual a 1 ampere. Pregunta, Juan. ¿Por qué no fue menos 3 y? Menos 3, ¿por qué es negativo? No entiendo. Es que, no, ¿verdad? Porque no está marcado que se intercala. Sí, tiene razón. Vamos en la dirección de las manecillas del reloj, en la dirección de la corriente. A menos de que fuera el sentido contrario de la corriente, entonces sí podríamos poner menos, ¿no? Si no, tratamos de que siempre sea positivo. Ojo con eso, ¿ok? Y si no, debido a esa pregunta, usted mismo mentalmente tiene que justificar por cuál el negativo, ¿no? O sea, no estoy diciendo, en ningún momento le estoy diciendo que está bien o mal, ¿no? Sino que hay que verificar porque esas son las cosas conceptuales que nos importan porque lo otro es una ecuación sencilla, ¿no? Pero usted tiene que determinar cuál es el asunto para que salga positivo o negativo. Bien, en este caso el negativo es la fuente de voltaje porque empiezo en el esquina inferior izquierda y te encuentro primero en menos 10 y todo en la, como ya habíamos dicho, en la dirección de las manecillas del reloj, en la dirección de la malla y en la dirección de la corriente de malla que nosotros hemos establecido. Entonces se especifica en ese caso que el voltaje en la fuente sería, bueno, el voltaje en la, perdón, el voltaje en cada resistencia va siempre, el voltaje en la resistencia siempre es positivo. Pregunta. Bien, ya actualicé. Solo una consulta, ingeniero. Bien. Ahí, cuando hace la sumatoria de la malla, puede sumar igual lo que son voltajes y lo que son corrientes. No, aquí solo el voltaje, ojo con eso, esto es muy importante para fines, ¿cómo se llama? Didácticos. Pues el voltaje es igual a R por I. O sea, solo estamos sumando voltaje, no podemos mezclar. Si es análisis de malla, es voltaje, es sumatoria de voltaje es igual a 0. ¿Okay? Y si es nodo, entonces sumatoria de corriente, nada más que en aquel caso, te acuerdas, le ponemos el voltaje, la corriente es B sobre R. O sea, aparentemente aquí pareciera que estamos mezclando voltaje y corriente, pero no, esto 5i es el voltaje en la resistencia de 5 ohmios, 3i es el voltaje en la resistencia de ¿cómo se llama? De 3 ohmios y 2i es el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí, ingeniero. Bien, eso es extremadamente importante porque puede, el problema de las cosas conceptuales es esa pregunta suya y que es, ¿cómo se llama? Es importante eso. Sumatoria de voltaje es solamente voltaje. Ahora, ¿qué es? Se está relacionando por la ley de Ohm, ponemos en una resistencia RI, pero es voltaje, ¿sí?
Hay que tener mucho cuidado porque ese es el mayor problema si no ha practicado suficiente y no ha entendido las cosas conceptuales, ese es el mayor problema para fines de cálculo. Porque matemáticamente hablando, vuelvo a repetir, ahí tengo una suma de una ecuación sencilla, una multiplicaciones y divisiones, y no tenemos nada. Bien, teniendo ya la corriente de la fuente que es I, entonces que es igual a 1 amperio, o sea, en este caso podríamos poner que I igual a 1 amperio. Obviamente necesitamos entonces cambiar ya la situación específica de la tenemos que cambiar específicamente la corriente de la fuente para poder encontrar el divisor de corriente, ¿no? Pero necesitamos entonces que quede en paralelo en el sentido de que estos dos van a quedar en paralelo, en este caso porque conocemos la corriente de la fuente que es 1 amperio. Teniendo eso, entonces decimos la corriente por donde no pasa la resistencia por donde no pasa la corriente. En este caso específico es la misma, son 10 ohms. Y por lo tanto, por lógica, pero hay que poner las ecuaciones, hay que poner todo para no tener duda en el proceso y procedimiento. En este caso ya sabemos literalmente que eso se va a dividir por la mitad, porque sencillamente tengo 1 amperio y se va a bifurcar en dos cosas iguales, entonces IX va a ser igual a 0.5 amperio. Pregunta. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo claro, Jonas? ¿Por qué 10 más 10 abajo, Lick? ¿Qué preguntó? No lo entiendo. No lo escuché bien. ¿Por qué 10 más 10 abajo? Porque O es sea, en la división. el tema de las resistencias que están en paralelo. O sea, estamos hablando del circuito original de esta resistencia de 10 y esta resistencia de 10. Ah, entonces no se suman todas las resistencias, solo las que están en paralelo. No están en paralelo. Por eso decimos, el circuito para poder analizarlo solo es la parte que está estrictamente en paralelo para hacer un divisor de corriente. Para hacer un divisor de voltaje tiene que estar el circuito estrictamente en serie. Ojo con eso, porque es importante tu pregunta en ese sentido. O sea, es estricto, es o está en paralelo o no se puede hacer un divisor de corriente. O está en serie y no se puede hacer un divisor de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es la parte medular de eso. Teóricamente, eso es lo que nos lo podemos decir así, es lo que nos importa en esto, ¿no? Pero hay que ser estricto en eso. Bien, este otro problema es más o menos similar, pide lo mismo. Entonces, aquí tengo 1 sobre R equivalente, sería igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Y esto me queda igual a 1 sobre 2. O sea, la resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohms. Teniendo eso, que es 2 ohms, pues ya puedo hacer, ya el circuito queda estrictamente en serie. Lo único que aquí hay que tener mucho cuidado, un error común, no se fijan que el voltaje es un voltaje que es alterno, o sea, una fuente alterna porque hay una onda senoidal ahí de 2 senos de T. Que muchas veces un error común, pero vuelvo a repetir, no podemos confundir el voltaje directo, es como que usted tenga el voltaje LN y le quiera poner directo el voltaje LN sin ninguna a una computadora,
o a cualquier aparato digital lo va a quemar directamente. Por lo tanto, no podemos confundir y no se puede permitir. Son cosas conceptuales que son importantes, pero que tienen que estar claras. Bien, en este caso, el BX, entonces, como tengo el circuito ya en serie, entonces, donde quiero hallar el voltaje, acuérdense, BX tiene que ser en esta resistencia de 2 ohmios, que es el paralelo de estas dos. Si el voltaje está en paralelo, si yo saco el voltaje de la resistencia de 2 ohmios, entonces estoy encontrando BX. En este caso sería la resistencia donde quiero hallar el voltaje, BX, que es 2 ohmios, sobre la suma de las resistencias que están en serie. O sea, la de 4 ohmios más 2 ohmios, y eso multiplicado por el voltaje de la fuente, que es 12 seno de T. Obviamente ahí no vamos a poner la unidad de voltaje necesario, pero eso me queda entonces 2 me queda a 4 seno de T. Obviamente en voltios. Pregunta, Juan. O en eso, porque hay circuitos donde se puede pedir eso fácilmente. Bien, en este caso vamos a echar el divisor de corriente, pero no tengo el corriente de la fuente. Entonces hago la malla 12 seno de T más 4i más 2i igual a 0. Esto me queda que 6i igual a 12 seno de T. En este caso, i va a ser 12 sobre 6 seno de T. Obviamente, eso es en amperios. I va a ser igual a 2 seno de T en amperios. Teniendo la corriente de la fuente, en este caso, acuérdense, aquí ya tenemos el voltaje, que era 4 seno de T, el voltio. Aquí la corriente ya la tenemos, 2 seno de T en amperio, y queremos hallar, entonces tengo la corriente de la fuente, tengo que hallar la bifurcación y tengo que hallar la corriente que pasa la I3. Entonces sería la corriente I3, sería la resistencia por donde no pasa la corriente, la del 6 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, las que están en paralelo. Entonces sería 2 sobre 6 más 3, multiplicado por la corriente de la fuente, que sería 2 seno de T. Entonces, esta I3 quedaría igual. Entonces sería esto me queda igual a 4 tercios seno de T. Y eso adicional, si quisiéramos hallar la corriente Y, que es la corriente de la otra resistencia, sería la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 3 ohmios, sobre
la suma de las dos resistencias, la de 6 más la de 3, multiplicado por la fuente, que sería 2 seno de t amperes. Y eso me queda entonces a a 2/3 seno de t. Con eso terminaríamos este problema. Si nos pidieran las dos corrientes, normalmente solo piden una, ¿no? Pero igual puede hacer las corrientes que usted quiera si están en paralelo. En este caso es importante, por ejemplo, si yo quiero hacer el nodo A, yo tengo que saber que I tiene que ser igual, en este caso, a I3 más I. Como ya tengo las dos corrientes y ya sé cuánto es 2 seno de t, y la otra es 4/3 seno de t más 2/3 seno de t, que obviamente en este caso, así muy rápidamente, sin entrar en mucho detalle, tiene que ser igual a los dos lados de la igualdad. Entonces 4/3 más 2/3 me queda 6/3, o sea 2 seno de t. Voy a hacer cálculo y que ya lo hacen ustedes. Estamos hallando la igualdad de. Bien, en este caso, preguntas por lo anterior, joven. Lick, yo sí tengo una. Digamos, La fórmula para encontrar el divisor de corriente es corriente por donde no pasa entre la suma de las que están en paralelo, no, ¿verdad? la resistencia por donde no pasa la corriente. Ok, pero si hay más, o sea, si hay 3, digamos, no pasaría por 2, ¿verdad? Por 2 No, resistencias. solo por una. Por eso, en ese caso, la fórmula general es esta de acá abajo. ¿Ok? Ya se tiene que hacer de esta manera. Ok, gracias, Lick. Ojo, para fines de examen, por favor, traigan todas sus fórmulas, ¿no? Nada de problema. Yo voy a pasar revisando cada una hojita de fórmulas. Pónganle su nombre, su número de cuenta arriba y su hojita de fórmula. Bueno, en la mitad de una hoja, y pongan todas sus fórmulas, habidas y por haberlas, que ustedes quieran, siempre y cuando sean fórmulas. ¿Okay? Bien, en este caso dice un circuito recesivo, una sola malla. Si tuviéramos nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Por lo tanto, el análisis de nodo no correspondería, sino análisis de malla, una sola malla. En este caso, para más facilidad, que podemos hacer para facilitar un poco es que como las fuentes están en serie, las puedo sumar, y además tengo resistencia en serie, las puedo sumar. Y en este caso quedaría la sumatoria de corriente, la voy a poner como en signo con que están, y como que si fuera tirando la malla en las manecillas de reloj. Ojo con los signos. Entonces sería menos 80 voltios, menos 30 voltios y más 20 voltios. Esa sumatoria me queda menos 90 voltios. Pero entonces la fuente va a quedar así como está la de 80, menos más. Así como está la resistencia equivalente, tengo 10 ohmios. Esto se puede hacer siempre y cuando esté estrictamente en serie. 10 ohmios más 7 ohmios más 8 ohmios más 8 ohmios. Vamos a ver, 10 más 7 más 5 más 8.
que obviamente esto me queda igual a 30. Ahí tendríamos la resistencia equivalente y nos quedaría entonces la malla reducida que está a la de B. Voy a hacer la malla menos 90 voltios más 30i igual a 0. O sea, 30i igual a 90. Y va a ser igual a 90 sobre 30 y eso me queda igual a 3 amperes. Pregunta con eso. Bien, teniendo eso, la potencia entonces va a ser menos 90 por la corriente de la fuente, perdón, menos 80, la fuente de 80 por 3 amperes. Y eso igual a 240 ohms. Eso no hay ningún problema. Pregunta. Pregunta, jóvenes. Bien, voy a salirme ahorita y vamos a entrar rápidamente para que hagamos otro problema y después, ¿cómo se llama? Pasemos.